Este incidente ocurrió en el otoño del año 2006. Crecí en una zona rural de Ohio. La casa tenía un bosque bastante denso justo detrás de ella. De niña, me apasionaba explorar, especialmente esos bosques, que eran mi lugar favorito antes del incidente. Me pasé varias veces, siempre con el permiso de mi mamá. Había un árbol en particular al que me gustaba trepar a menudo. Normalmente, más o menos a la mitad, me perdía en una de las ramas más gruesas para relajarme escuchando los sonidos tranquilos de la naturaleza. Trepar ese árbol por primera vez fue todo un logro. Desde allí veía parte de la parte trasera de mi casa. Ese día, tras explorar bastante, trepé con cuidado a mi árbol favorito. Me senté en una rama sólida y disfruté de la vista. Naturalmente, como ya era tarde en octubre, el sol inevitablemente empezó a ponerse en cuestión de minutos. Siempre me sentí un poco triste al ver cómo se acercaba la oscuridad. El bosque era como mi propio pequeño santuario y podía divertirme ahí durante horas. Cuando empezaba a caer la oscuridad, mi mamá siempre se paraba al borde del pequeño bosque y llamaba mi nombre, hasta que regresaba dócilmente a casa, para no quedarme afuera después de que cayera la noche. Después de mirar la puesta de sol hasta que ya no pude verla, empecé a bajar del árbol. Ya casi llegaba al suelo cuando escuché la voz familiar de mi mamá gritando mi nombre. Al principio no le di importancia, pues esa rutina había pasado muchas veces. Y luego me di cuenta de algo extraño cuando mis pies tocaron el suelo. La voz de mi mamá venía de detrás de mí, más adentro en el bosque, en lugar de hacia la entrada, donde siempre se paraba. Mi mamá nunca había entrado en ese bosque cuando me llamaba a casa. De hecho, nunca lo hizo conmigo. Quería encontrarla y mostrarle mis actividades favoritas antes de que oscureciera mucho. Entonces me di cuenta de que algo andaba mal. ¿Cómo pudo haber entrado en ese bosque frente a mí? Podría haberla pasado por alto desde el agua del árbol, pero como nunca había entrado en ese bosque, siguió llamándome. Y había algo realmente extraño. Ella parecía absolutamente frenética, casi enojada. Temiendo que estuviera en problemas por razones desconocidas, me quedé congelada en mi lugar. Mientras su voz se acercaba, entrecerré los ojos para ver si podía localizarla y determinar exactamente cuán enojada o alterada parecía estar. Pero no vi a nadie y no noté nada fuera de lo común. De repente escuché su voz llamando mi nombre desde la dirección de la casa y parecía mucho más tranquila. Segundos después, desde algún lugar del bosque, la escuché nuevamente. No era un eco, ni mi imaginación. Literalmente la escuchaba llamándome desde el borde del patio trasero y también frente a mí. De pronto mis piernas flaquearon. No podía comprender lo que ocurría. «¡Ven aquí ahora!», decía la voz que yo creía que era la suya. Al principio noté que sin importar a quién imitara, mi mamá se acercaba. No me pregunté si era la verdadera voz de mi mamá o no, porque había algo en la forma en que se expresaba que me desconcertaba. Aterrada porque vería si me quedaba ahí de pie por más tiempo. Me di la vuelta y corrí hacia la salida del bosque lo más rápido que pude, y es un milagro que no me haya tropezado mientras huía. Aunque la casa estaba cerca, en ese momento el bosque me pareció más grande que nunca. Detrás de mí, la voz de mi mamá seguía llamando mi nombre. El pánico me invadió cuando mi verdadera mamá apareció al fin, esperando con paciencia como de costumbre. En mi estado de miedo, me negué absolutamente a mirar hacia atrás. Al salir del bosque y entrar al patio trasero en los brazos de mi mamá, la otra voz desapareció repentinamente. En lugar de apagarse, se detuvo justo en el momento en que puse un pie en mi jardín. Debí de verme tan asustada como pensaba, porque mi mamá me preguntó qué pasaba, y lenta pero seguramente mi pánico fue disminuyendo. No dije nada hasta que estuve segura de que estábamos a salvo dentro de la casa, con todas nuestras puertas cerradas con llave. Le pregunté a mi mamá si había entrado al bosque. Confundida por la pregunta, me respondió que no, por supuesto. Después de esa confirmación, dudé, y le pregunté si había escuchado a alguien más llamar mi nombre y gritar. La respuesta a esa pregunta también fue no, aunque aún muy alterada. Logré explicar todo lo sucedido con la mayor claridad y racionalidad posible. Mi mamá, sorprendentemente despreocupada, me explicó que seguramente lo había imaginado y que pasaba demasiado tiempo sola ahí. El incidente en esos bosques quedó grabado en mi memoria. Aún escucho esa voz tan clara como una campana. Quienquiera o lo que fuera que me llamaba, mi nombre sonaba exactamente como el de mi mamá, pero sé que no era ella. No solo ella me esperaba afuera, sino que su voz también sonaba extraña, de un modo que aún no logro explicar del todo. No volví al bosque hasta que tuve 17 años, y aún así nunca me quedé mucho tiempo. Examiné todas las explicaciones posibles, pero ninguna me pareció completamente plausible. Definitivamente no fue mi madre quien me hizo la broma. Era imposible que ella lo hubiera hecho, sin mencionar que ella nunca ha sido bromista.
También dudo que haya sido otra persona, ya que como mencioné, vivíamos en un área muy rural. El vecino más cercano estaba al menos a varios kilómetros de mi casa, y personalmente no conozco a ninguno de ellos. ¿Y cómo podría haber sabido mi nombre y mi ubicación exacta? Desde entonces nos mudamos, pero mi mamá y yo a veces hablamos del incidente. Ella sigue diciendo que nunca escuchó ni vio nada inusual allí. Sé que no debería ser así, pero lo que pasó en ese bosque sigue atormentándome. Pasé mucho tiempo allí antes de ese día, y nunca ocurrió nada inusual. La mejor explicación que tengo sobre esto es la posibilidad de un doble, o tal vez un demonio, pero no estoy segura. Si alguien tiene una explicación posible de lo que pudo haber pasado, bueno, me gustaría escucharla. Si alguno de ustedes que está viendo este video ya ha ido o vive en el norte de California, como yo, estamos de acuerdo en que hay una cruel escasez de lugares aterradores o actividades paranormales en general. Pero la casa misteriosa de Winchester sigue en pie. Pero básicamente se ha convertido en una trampa para turistas, lo que arruina un poco su lado aterrador. Hay muchos lugares con alta criminalidad o zonas dudosas aquí y allá. Pero de lo que les voy a hablar hoy es algo completamente diferente. Lo que mis amigos y yo encontramos esa noche es algo que todavía me persigue. Fue a mitad de las vacaciones de primavera de ese año, y mis amigos y yo estábamos aburridos como ostras. Nuestro vuelo a Miami fue cancelado a último momento, así que tuvimos que quedarnos en casa más tiempo. Éramos solo un grupo de adolescentes aburridos que querían vivir una aventura. Sabíamos que tomaríamos decisiones estúpidas, pero no teníamos nada que hacer. Al final, estaba navegando en TikTok y me encontré con un video bastante viral en mi página Para Ti. El TikTok mostraba diversos sitios paranormales y legendarios en América, y una leyenda en particular tiene lugar en la ciudad de San José, en California, la ciudad más cercana a nosotros. El TikTok describe la historia de una tribu o algo así, de personas albinas que parecen fantasmas y que salen de noche para atacar a los viajeros indefensos. Eran conocidos por diversas actividades y rituales satánicos, y algunos incluso los acusan de ser responsables de la desaparición de las personas que habitaban esas montañas. La leyenda dice que los albinos satánicos que vivían ahí estaban malditos y que eran seres demoníacos provenientes de otra dimensión. Otros artículos en línea hablan de una tribu de criaturas que parecen fantasmas y que gritan y capturan personas de manera muy extraña. Y muchas otras personas en línea incluso mencionaron haber escuchado gritos fuertes y estridentes cada vez que pasaban por ahí. Después de la puesta del sol, incluso encontré un artículo de prensa de un sitio bastante creíble que mencionaba la desaparición de un joven en esas mismas colinas. El joven excursionista, aparentemente sano, desapareció repentinamente sin razón aparente. La policía aún no ha hallado su cuerpo. Pero después de investigar un poco más en línea sobre los albinos sedientos de sangre, llegué a la conclusión de que probablemente era algún tipo de culto extraño, o un grupo de drogadictos en las colinas. Al inicio, pensé que la desaparición del excursionista podría ser solo una coincidencia. Las leyendas urbanas se difunden fácilmente en internet. Así que descarté de inmediato esa historia, considerándola un mito tonto. Se lo conté a un par de amigos y nos reímos mucho de esa leyenda. Todos dudábamos de la historia del supuesto albino sanguinario, creyendo que era otra tonta historia de internet. La mayoría de mis amigos y yo nunca habíamos tenido experiencias paranormales. A decir verdad, no creemos mucho en fantasmas, pero igual, fue interesante hablar sobre esa leyenda urbana. Pero mis amigos y yo queríamos vivir una aventura, nos estábamos muriendo de aburrimiento. Y estábamos realmente emocionados de saber que esa leyenda urbana estaba a solo unos minutos de nuestra casa. Y además, teníamos demasiado tiempo libre, así que quisimos ir a comprobar por nosotros mismos lo que pasaba allá. Queríamos probar que esos albinos sanguinarios no existían y que solo eran colinas normales. En el peor de los casos, al menos mis amigos y yo habríamos hallado un buen sitio para fumar allá arriba. La zona parecía extremadamente aislada y no teníamos ninguna manera de contactar a la policía desde allá arriba. Y como no teníamos nada mejor que hacer, nos fuimos para allá a las 2 de la mañana. Iba acompañado de mis amigos Kevin, Taylor y James, quien iba en el asiento del conductor. Y llevábamos algunas cosas con nosotros, como lámparas, linternas, cargadores de teléfono y algunas drogas caseras hechas por nosotros mismos. Configuramos nuestro sistema de posicionamiento global rumbo a Hicks Road, San José, California, y arrancamos. En las colinas, todo parecía normal. Los caminos de montaña sinuosos no tenían nada fuera de lo común.
En ese instante, nos confiamos por completo. Incluso nos mofamos de quienes creían en la veracidad de la leyenda. Después de todo, esos tipos temían a todo y a nada a la vez. Mientras nos adentrábamos en las colinas, Kevin dijo que había encontrado un mapa en Google en un foro, y ese mapa parecía darnos coordenadas donde se suponía que vivían esos albinos sanguinarios. Decidimos tomar el toro por los cuernos e ir hacia las coordenadas. Aunque todo en mí me decía que era una pésima idea, en ese entonces yo era muy tonto. Al llegar ahí, las cosas se tornaron realmente extrañas. Ya no había señal y estábamos en el bosque a las 3 de la mañana. Si gritábamos o pedíamos ayuda, nadie podía escucharnos. Y a pesar de nuestra intuición que nos decía que no fuéramos allá, de todos modos seguimos el camino. Al llegar a la casa, había una gran entrada que conectaba con la carretera principal. Y no había número de casa ni calle, y tampoco ningún albino sanguinario. A pesar de nuestra decepción, decidimos explorar la casa, así que salimos del coche. Kevin y Tyler fueron a fumar un porro mientras James y yo exploramos un lado de la casa. Mientras James y yo nos aventurábamos dentro de la casa, no vimos nada demasiado inusual. Grafitis, paredes destruidas, basura, botellas de alcohol, esas son las cosas que encontramos ahí. Nada muy inusual para una casa antigua, pero un detalle me aterró. En el suelo había una estrella satánica pintada, pero no le dimos importancia. Cualquiera, especialmente un grupo de adolescentes como nosotros, pudo haberlo hecho. Aún quedaban algunos cobertizos viejos y edificios. Pero, de nuevo, no era algo inusual, era una casa común, abandonada, en un vecindario deshabitado desde hace mucho tiempo. Mientras Jamie y yo explorábamos la parte trasera de la casa, notamos un camino sin pavimentar. Era un camino formado a lo largo de los años. Por la gente que subía y bajaba, alguien necesariamente había subido allá arriba a las colinas. Naturalmente, Jamie y yo decidimos seguir el camino. Al bajar, James y yo oímos un fuerte y aterrador aullido. Parecía una persona, pero no lo era. Los gritos sonaban casi controlados, como si hablara con alguien. La persona que hacía el ruido parecía enojada. Rápidamente, apuntamos nuestras linternas hacia el lugar de donde venía el sonido, y notamos un ciervo muerto en el suelo. Estaba desmembrado, mutilado. Al principio, James y yo pensamos que tal vez había sido un puma el que hizo eso. Un puma, dicen, porque abundaban en esas colinas, pero los gritos no parecían de ciervo ni de puma. Sabiendo que los pumas arrastran a sus presas por las montañas, no tenía sentido que el ciervo estuviera mutilado así y se quedara en el mismo lugar. Pero al mirar a nuestro alrededor, Jamie y yo quedamos paralizados. A lo lejos, junto al ciervo, había una silueta, una sombra apenas visible en la oscuridad. Pero, por reflejo, apunté mi linterna hacia la silueta, pensando que tal vez era Kevin tratando de asustarnos. Pero cuando la luz se reflejó, vimos que la silueta humanoide no era Kevin, sino una especie de criatura, que sostenía 2 piernas en sus manos. Algo que parecía un humano, pero que no era un humano. Su piel parecía chicle y sus ojos estaban inyectados en sangre. Pensé que era un vagabundo demente o un drogadicto en el bosque. Pero la forma en que esa cosa se movía no era humana, era distinta a todo lo que había visto. La criatura saltó sobre el ciervo y de repente aparecieron otras 3 criaturas exactamente iguales. Y los 3 se llevaron el cadáver del ciervo y desaparecieron en la oscuridad. Pero lo peor es que uno de los 4 se quedó ahí mirándonos. James y yo estábamos temblando. Normalmente soy una persona bastante tranquila, pero en ese momento la adrenalina se disparó mientras la criatura gritaba y avanzaba. James y yo corrimos lo más rápido posible con todas nuestras fuerzas, sabiendo que podíamos perder la vida. Sobre todo, no debíamos mirar atrás. Los gritos aumentaban y oíamos más pasos detrás. Nos encontramos con Kevin y Tyler. Parecía que estábamos perdidos. Grité que encendieran el coche para irnos. Ambos estaban completamente desorientados, pero por nuestras expresiones faciales entendieron que debíamos irnos de inmediato. Saltamos al coche de Kevin, pero había que ponerle gasolina. Mientras salíamos, escuchamos más gritos detrás nuestro y Tyler comenzó a llorar. Mientras escapábamos por el camino de tierra, una de las criaturas saltó sobre el coche. Kevin no tuvo tiempo de reaccionar. La criatura chocó contra el parachoques delantero y nadie quería voltear para ver qué habíamos golpeado. Pero logré mirar por la parte trasera y lo vi. El albino no estaba nada impresionado y no parecía haber sido herido por el coche. Simplemente nos miró de manera amenazante mientras nos íbamos. Al regresar a la ciudad, le contamos todo a Kevin y Tyler con lujo de detalles. Al principio, pensamos en llamar a la policía, pero sabíamos que tendríamos problemas por las drogas que teníamos en el coche. De todos modos, la policía no nos creería. El coche tenía un gran abollón en la defensa, pero desafortunadamente, eso no es suficiente para probar la existencia de los albinos sanguinarios. Después de esa historia, rara vez volvimos a sacar ese tema. Jem y yo lo mencionamos 1 o 2 veces brevemente, pero decidimos no volver a hablar de eso nunca más.
Kevin y Tyler eran escépticos al principio, pero cuando vieron lo asustado que estaba, me creyeron de inmediato. Un mensaje para todos los que visitan Hicks Road en San José, California. Vayan durante el día si no quieren encontrarse con lo que vimos esa noche. Soy una joven de 23 años que no creía en los fantasmas. Como estudiante de psicología, solía atribuir las situaciones paranormales a la ansiedad y los miedos. Al menos, así era hasta el año pasado. Esta historia ocurre en Colorado Springs, en la carretera de Gold Camp. Si alguien sabe de lo que hablo, saben que ese lugar es un punto caliente para leyendas urbanas o historias de fantasmas aterradoras. La carretera está situada en la ladera de una montaña, con varios túneles grandes excavados a través de ella, que tienes que atravesar en auto para llegar al borde de la carretera. Se utiliza para acceder a rutas panorámicas con vistas a la ciudad y senderos para senderismo. También hay todo tipo de historias aterradoras de las que estoy segura que has escuchado si creciste en la zona. La historia cuenta que un autobús lleno de niños pequeños se estrelló en uno de los túneles después de que se derrumbaran parcialmente, y los espíritus de esos niños estarían atrapados en el túnel. Aparentemente, si conduces por el túnel de noche y te detienes, apagas las luces y pones talco para bebé o harina en tu parabrisas. Manos espectrales diminutas esparcen polvo por el parabrisas. Me dijeron que mucha gente se deshacía de cuerpos al borde de la carretera, pero no estoy segura de la validez de esta historia. La montaña, con sus acantilados y extensiones salvajes, parece un buen lugar para ocultar pruebas. De todos modos, nada de esto tiene sentido para mí. Solía conducir por la carretera de Gold Camp una vez por semana en verano, porque era un bonito camino para pasear de noche con amigas. Además, hay varios sitios para fumar con relativa seguridad de no toparse con la policía. No me ofendería. Si crees que mi distracción pudo haber contribuido a lo que vi ese día, todo es posible. De todas formas, mi amiga, una joven de 21 años, y yo pasamos como una hora fumando esa noche, paseando por sitios pintorescos, tocando música hasta la madrugada. Habíamos hecho la misma rutina todo el verano, acostumbradas a túneles oscuros y aterradores y a bosques densos durante la noche. Y esa noche en particular no fue diferente. Bueno, hasta que empezamos a subir hacia la cima de la montaña. No sé cómo describir esa sensación, pero al llegar a cierto punto de la montaña, sentí como si estuviera atravesando un sendero distinto. Hay un momento específico que recuerdo, en el que sentí que estábamos en un lugar completamente diferente. Es un poco como el momento en que todos los espíritus salen por la noche alrededor de la ciudad. Al comienzo parece que no hay nada y estamos totalmente solos. De repente, sentí que el lugar donde estábamos estaba extremadamente lleno de gente. No veíamos nada en la oscuridad, pero es como si una energía nos rodeara. Era la sensación de estar en una multitud ruidosa, sin que nada físico ocurriera. Empecé a sentirme realmente incómoda, y mi amiga me dijo que estaba empezando a asustarse un poco. Le dije que no pasaba nada, que casi llegábamos al segundo túnel y pronto nos bajaríamos. Al entrar al túnel, las luces delanteras iluminaron todo el camino, permitiéndome ver con total claridad. Un niño pequeño estaba de pie a la derecha del túnel, casi tocando la pared. No se parecía exactamente a un niño real que estaría ahí, sino más bien a una foto sobreexpuesta de un niño sacada de una película antigua. Mi amiga y yo ambos nos sobresaltamos y frené bruscamente, y en medio de la confusión, el niño desapareció. No quiero decir que desapareció, quiero decir que nos dimos cuenta de que nunca había estado ahí. ¿Conoces ese sobresalto que sientes al despertar en un cuarto oscuro y ver una chaqueta colgada en la puerta? Por un instante estás segura de que alguien está ahí, pero en cuanto tus ojos se adaptan, te percatas de que no había nada. Eso se asemejaba a nuestra situación, pero no había nada que pudiéramos confundir con la silueta de una persona. El túnel estaba iluminado por los faros y no había rocas ni patrones en la pared. Solo una pared de rocas lisas iluminada por mis faros. Nunca había visto algo similar. Lo que me convenció fue que mi amigo también había visto al chico, y ninguno de nosotros tuvo la reacción estereotipada de equivocarse o confundir algo con un fantasma, como sobresaltarse o sentir un escalofrío. Frené bruscamente porque estaba segura que había un niño, pero de repente no había ninguno. Fue la experiencia más extraña que he tenido. Nunca más dudaré de lo paranormal. Pero lo que sí puedo decir es que no siempre hay que subestimar las leyendas urbanas, porque tienen una manera muy extraña de demostrarte lo contrario. En 4 hoteles diferentes, y uno de mis jefes me dijo una vez que todo hotel con más de 10 años ya había tenido muertes. Durante los años de servicio, solo los hoteles recién inaugurados no tienen eso. Así que empecé a preguntarles a los otros miembros de mi grupo y a mis contactos. Todos los hoteles de mi zona tuvieron al menos una muerte en los últimos 3 años, si no es que más. Si ha habido muertes, entonces el hotel está definitivamente embrujado, y el 100% de los hoteles antiguos están garantizados de estar embrujados. Durante mis 6 años de servicio, trabajé a tiempo parcial en 2 muertes en diferentes hoteles. Una muerte natural y otra aún peor.
Mi ex trabajaba en un hotel con una sola habitación que se usaba como almacén en lugar de rentarse. El lugar fue escenario de un doble homicidio en los 60, perpetrado por un notorio asesino en serie. Los asesinatos en hoteles no son inusuales. No acepto que muerte sea igual a embrujado. De todos mis hoteles, solo uno pareció realmente embrujado. En mi tiempo allá, yo era estrictamente parte del equipo nocturno. A veces trabajaba de 7 p.m. a 7 a.m. y otras veces de 10 p.m. a 7 a.m. A las 11 de la noche, tenía que cerrar todas las puertas y tratar con la gente a través de la ventanilla nocturna. Me encantaba porque generalmente no me agradaba la gente, pero soy buena actuando. Fingía ser una excelente empleada de servicio al cliente. Hola, ¿desea una habitación? La hospitalidad hacia los clientes es mi especialidad. Pero después de las 11 de la noche, debo cerrar las puertas de entrada, oficina, recepción y sala del desayuno, quedándome sola hasta la mañana. Creo que eso es todo lo necesario para que pueda imaginarse mi pequeño reino privado. Cerrar las puertas con llave resume bien mis turnos solitarios de trabajo. Unas semanas después de empezar mi trabajo, estaba desplazándome en mi teléfono y ¡bam! Las puertas de la sala del desayuno empezaron a retumbar y a azotarse, como si las hubiera pateado un caballo. Revisé mi cámara de seguridad apuntando a esas puertas, pero no vi nada. Retrocedo unos segundos, pero no veo nada. Avanzo un poco más y tampoco hay nada extraño. Revisé el minuto previo al momento en que salté frente a la cámara de la oficina, pero no encontré nada. Las puertas no se mueven. He oído a niños azotando esas puertas francesas dobles, y el ruido que escuché es igual a cuando las azotan. El ruido definitivamente provenía de ahí. Recorrí el vestíbulo, la oficina y la sala de desayunos observando por las ventanas, porque tal vez había escuchado un accidente de auto, pero no había nada en absoluto. Di otra vuelta. No hay nadie en las habitaciones, mi oficina, ni la sala de desayunos. Esas son las que se venden más baratas durante la mañana, o al menos las que ponen música en la noche, y eso a veces molesta a la gente. La patada en la puerta que estalla se repite. Pero no es solo la sala del desayuno, también eran las puertas del vestíbulo y puedo ver claramente desde el mostrador. Aún más inquietante, la oficina privada, con una puerta sin etiqueta, que solo los empleados usan para llegar a la parte trasera de la recepción, se convierte en un objetivo para esas esporádicas patadas invisibles. Llevaba un diario donde contaba todo lo que pasaba durante mi turno. Informa de cualquier problema potencial, queja de compañeros o solicitud especial. En resumen, todo lo fuera de lo común. Comienzo a registrar los sonidos en un diario interactivo y consulto con mis colegas si también han percibido ruidos inusuales. Nadie más notó portazos, ni siquiera los demás trabajadores nocturnos. Pero había una alta rotación de personal. Durante 6 meses, fui la segunda empleada con más antigüedad en el hotel, después del recepcionista y las camaristas. Los demás empleados nocturnos no duraban más de 3 meses. Trabajaba los jueves, viernes, sábado y domingo, así que siempre había fines de semana libres, pero nunca se quedaban mucho. Luego fue la máquina de hielo la que empezó a encenderse y a escupir hielo en el suelo de la sala de desayunos. Eso pasaba menos que el golpe de las puertas, pero pasó un par de veces en mis 2 años ahí. Nunca durante el turno de otro, que yo sepa. Los dueños dijeron que era una falla de la máquina y me ignoraron. Me pidieron limpiar y colocar un letrero de precaución durante el desayuno si el piso seguía mojado. No obstante, los dueños eran indios y desde entonces comenzaron a presentarse al amanecer y a limpiar mi zona con mayor frecuencia. Pero después de eso, hubo un clic. Si nunca has oído a un perro con uñas largas caminando sobre piso de madera, es el mismo sonido. Al inicio, busqué una rata grande u otro roedor, pero las cámaras de seguridad y mi búsqueda atenta con la escoba no dieron resultados. De todas formas, les dije a los dueños que llamaran a los servicios de desinfección para asegurarse. Pero no hallaron rastros de su amigo peludo, y no atraparon nada, pues las trampas con queso quedaron intactas. Y rápidamente, también se volvió un ruido de rutina. Cerca del final de mi estadía, hablaba por teléfono con una amiga al fondo del cuarto, lejos del escritorio donde tengo mis cafeteras industriales. Un pequeño pizarrón blanco que usábamos para anotar los números diarios casi me golpea en la cara al salir volando de la pared. Luego cayó al suelo, a mis pies. Fue extraño porque normalmente caía directamente sobre el escritorio de carga, donde el gerente trabaja durante el día. Sin embargo, yo estaba a una distancia de aproximadamente 2 metros de ese escritorio. No había viento que pudiera moverlo en ángulo, y aunque lo hubiera, el tablero estaba montado. Apenas por encima del nivel de mi rostro, tenía que moverse casi en línea recta para literalmente golpearme en la cara. Me reí mucho de la situación, pero me arrepentí mucho de no haber usado mi cámara y haber grabado la escena. En ese instante, esa fue la evidencia más contundente, ya que jamás había tenido pruebas de mis vivencias paranormales, y simplemente lo olvidé. Supongo que tenía problemas más graves en el momento en que hablaba con mi amigo.
Dios mío, ¿cómo pude ser tan tonta? No dudes en recordarme lo tonta que fui, y si eso demuestra lo distraída que estaba en esa época de mi vida. Literalmente trabajaba en una habitación donde previamente se había cometido un asesinato y ni siquiera me di cuenta.